Muchas veces, las heridas más profundas de la infancia no dejan marcas visibles, pero sí emocionales. Criar sin patriarcado también significa criar sin humillación. Bienvenidas y bienvenidos a Criar sin Patriarcado, un espacio donde reflexionamos sobre infancia, vínculos, desde el feminismo y la salud mental infantil a través de los cuentos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto hola. saludarte esta semana. Vienes recién llegada de la playa. Oye, qué rico. Sí, todavía traigo el color bronce que da la playa, pero muy contenta de estar otra vez acá en Crear sin Patriarcado, ya en nuestro segundo tema. Oye, buenísimo. Pues sí, en este tema traemos esto de la salud mental y los vínculos emocionales, ¿no? Y cómo el patriarcado eh, impacta en niños, niñas, adolescentes y en sus familias. Y entonces, bueno, sin más, vámonos con el cuento del día de hoy. Ay, el cuento del día de hoy es una lindura. Se llama Orejas de Mariposa. No sé si lo habían escuchado, pero es un libro muy interesante. Antes les voy a hablar un poquitito de la autora. Luisa Aguilar es una escritora, pero aparte actriz y guionista española. Ella estudió en la Universidad de Oviedo y en el 2008, fíjense, desde los 2008 ella escribió Orejas de Mariposa, ilustrado por el artista brasileño Andrés Neves. El libro tuvo una gran aceptación internacional y ha sido traducido a muchos idiomas, porque ustedes ya lo verán, cuenta la historia de Mara. No les voy a contar el cuento, pero lo que sí es, les quiero decir que esta escritora en especial se caracteriza por abordar temas sensibles de la infancia, desde una mirada más cálida, más imaginativa, pero profundamente humana. Entonces, sus libros fortalecen justo eso, la salud emocional de los niños, ayudándolos, escuchen bien, a comprender que las diferencias no son defectos, sino parte de aquello que hace única a una persona. Así que ni más ni más, empecemos. Orejas de mariposa. Aprecien las hermosas ilustraciones. Mara es una orejotas. ¡Ah! Ahí está Mara. Miren, mamá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija, tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene el pelo de estropajo. No, mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida con un mantel. No, llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. Mara tiene un calcetín roto. No, lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. Mara calza zapatos viejos. No, es que son unos zapatos viajeros. Mara no lleva ni mochila ni cartera. No, para correr libre como una gacela. Mara siempre lee libros usados. No,
1000 manos los han acariciado. A Mara le rugen las tripas. No, es que tengo una orquesta en la barriga. Mara es una larguchona. No, de puntillas puedo abrazar la luna. Mara es una orejotas. ¿O nos vas a decir que son orejas de mariposa? No, solo son orejas grandes, pero no me importa. Lindo, ¿no es cierto? Miren las Hermoso. ilustraciones. Yo espero que hayan podido apreciar además las ilustraciones y la historia de esta pequeña niña, ¿no? Que Mara, una niña que ya lo vimos, sufre burlas por su apariencia física, pero también por su situación económica. Pero gracias al amor y a la creatividad de su madre, aprende a transformar las críticas en motivo de orgullo y autenticidad. Así que yo espero que les haya encantado. Fíjate que a mí me gustó muchísimo, de verdad muchísimo, porque cuántas infancias no están atravesadas en este momento, en otras generaciones, ¿no? Cuando hablamos a veces en esa remembranza de cuando fuimos niñas, pero cuántas cosas de cuando fuimos niñas no se siguen repitiendo, Adriana. O sea, esto de la burla por tu apariencia física, de la estigmatización por tu condición, ¿no? Que pueda ser el color Sí. de tu piel o porque este, usas lentes, ¿no? Eh, justamente, justamente ayer en una práctica de terapia, nos decía el maestro, el terapeuta, el guía terapeuta, decía, a ver, cierren los ojos y acuérdense de algo que les haya molestado mucho de niños, ¿no? O que les haya avergonzado. Y sí, o sea, todas en el grupo éramos 7, todas dijeron algo que tenía que ver con su cuerpo, ¿no? Con la estatura, una porque era muy alta, la otra porque era muy chaparrita, la otra porque era gordita, ¿no? O porque traíamos lentes, ¿no? Yo estoy usando lentes desde los 4 años y que iba en el kinder. Oh. Entonces, y todas esas condiciones que te generan un estigma. Y aquí lo más poderoso del cuento que yo puedo ver es cómo Mara transforma las burlas en imaginación, ¿no? Cómo lo va adaptando y cómo esto, pues en estricto sentido, es resignificar lo que otros intentan convertir en un motivo de vergüenza, de humillación, de escarnio, ¿no? Y te lleva a dos mitos, ¿no? Una que resignificar puede ser evadirte de la realidad y el Ujú. otro que es terrible, pero terrible que tenemos que desarraigar de nuestro pensamiento es los niños son crueles por naturaleza. El niño, la niña es cruel y siempre se va a burlar. Y esto no es así. No es. Ujú. No, 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 yo Adelante. creo que verdaderamente no es así. Todas estas conductas, todo lo aprendemos en casa, lo vimos en casa y entonces los niños lo único que hacen es replicarlo. Pero también vemos el otro lado, esta mamá que la niña llega y le dice, oye, sí, de verdad estoy muy orejona, y la mamá es la que hace uso de la creatividad, le da seguridad a la niña y dice, no, claro que no, tú tienes unas orejas como de mariposa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya le pueden decir lo que quieran y ella tiene una respuesta correcta para todo lo que la quieren, o más bien todas las burlas que está recibiendo.
Justo ahí el decir, a ver, ¿cómo impactan las palabras en la salud emocional de una niña, de un niño que está en desarrollo? O sea, no estamos hablando de la primera infancia, que ya dijimos que las palabras en la primera Sí, infancia, desde el tono, pueden impactar seriamente en cómo me vinculo, ¿no? Si me vinculo de manera segura, de manera ambivalente, de manera desorganizada, ¿no? Si me vinculo a partir de la necesidad o del miedo, ¿no? eso. Entonces, eso vimos cómo es fundamental en la primera infancia y cómo estos vínculos se van a seguir reforzando ya a partir de los 6, 7 años, cuando ya la socialización es más amplia, tienes primaria, tienes actividades extraescolares, a veces ya tienes diferentes maestros. Antes estabas solo con tu maestra, la cuidadora de tu grupo, Sí, ¿no? La maestra y la cuidadora, la maestra y la auxiliar. eh, pero ahora ya tienes, a veces ya tienes el maestro de educación física, la maestra de laboratorio, posiblemente, porque hay escuelas de modelos activos, pues que tienen laboratorios de ciencias, de lectura, de ejercicios, ¿no? Y hay hasta colegios de tiempo completo que tienen comedor, ¿no? Y que comen ahí mismo. O estos espacios como las utopías que tenemos en la capital de México, donde terminan la escuela, pero se van a los talleres inmediatamente al así taller de es. tareas de lectura, ¿no? Entonces, el espacio social de los niños ya no está a tu cuidado, ya no está en tu control como madre, como padre. Y ahí es el momento de darle las herramientas de seguridad, de autoestima, de reconocimiento, de apreciación, de valoración, ¿no? Para que ella, esta niña que se va a enfrentar a este mundo diverso, pueda responder. Y no hablo de defenderse, sino simplemente responder, porque ella no se está defendiendo, ¿te das cuenta? Y eso también me encanta de Mara. No, 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 y además no es agresiva ni descortés. Yo creo que, pues, toda esa parte que tú estás nombrando de la infancia es una etapa en la que la identidad emocional, pues, todavía se sigue formando, ¿no? Y un comentario repetido, una burla en la escuela o el rechazo constante, pues, puede ir provocando en los niños inseguridad, ansiedad, vergüenza, aislamiento, incluso una percepción negativa de sí mismo. Y acá con Mara no ocurre eso. No, justo, porque en su casa le han dado, o sea, primero un vínculo seguro, ¿no? Ella puede hablar con su mamá con confianza, le pregunta, oye mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué me dicen así? es cierto que me pasa, es cierto que tengo las orejas muy grandes. O sea, ¿cuál es la medida de una oreja? ¿Cuál es lo estándar, lo normal? ¿Quién dice que debes de tenerlas más chiquitas, más grandes, más planas, más separadas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto de orejón, ¿no? O está muy cabezón, o está chaparro, o está grandote, ¿no? Bueno, pues sí, hay generalidades, ¿no? Pero no quiere decir que tengamos que ser o no de una u otra manera. Y ahí es donde empiezan a inocularse estos estereotipos de belleza, ¿no? Fíjate, Sí, y yo creo, perdón, no, no, no sí, termina. sí, sí, adelante, adelante, no, adelante. No, y yo creo que muchos niños pues crecen creyendo que hay algo malo en ellos, ¿no? O sea, algo tengo yo mal porque simplemente hubo alguien que les hizo sentir así y no precisamente es porque tienen un defecto. Y entonces yo creo que aquí es donde este cuento se vuelve verdaderamente relevante, ¿no? Y un tanto poderoso, ¿no? Porque enseña justo eso, que las diferencias no son un defecto. Y si todos los tiempos nosotros también se los dijéramos a los hijos o a los niños, entonces veríamos que los defectos o los que, entre comillas, otros ven como defectos, pues no, es solamente que hay algo diferente en nosotros, ¿no? En cada persona, en cada niño. Así es, y que además el ser como tú eres no es motivo de vergüenza. Porque ¿qué te hace ser humana?
¿Qué te hace ser humano? ¿No? Sí. Y cada que yo le pregunto esto a los papás, a las mamás en la consulta, en la consejería familiar, pues algunos se quedan pensando y dicen, bueno, pues que soy listo, que soy exitosa, que soy emprendedora, pero ¿qué te hace realmente ser humana? ¿Qué te da esa condición de ser humana? Y Wow. cuando vemos que hay algo que tienes que ninguna otra de las especies reconocemos, en el cual reconocemos, y que es lo que te da ese valor y que se llama dignidad, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, o sea, ¿qué te hace ser un ser digno de apreciación, confianza, reconocimiento, atención, cuidado, protección? Y todas estas necesidades que tenemos, necesidades básicas, digno de pertenecer, ¿no? De ser amado, de ser abrazable, de ser confiable, pues es tu propia dignidad, es tu valor, el valor de tu vida, ¿no? Pero eso cuando eres muy pequeño o un niño en edad escolar, pues no lo entiendes ni lo ves así. Entonces, acá vemos que la madre, o sea, si hay un adulto que juega un papel muy importante, esencial en la vida emocional de su hija, ¿no? La mamá no minimiza pues su molestia, su dolor de la chica, tampoco le dice, no les hagas caso, ódialos, respóndeles. No, más bien le ayuda, ¿no? La mamá a reinterpretar aquellos que otros usan para humillarla. Y es lo hermoso aquí, ¿no? Pues sí, tienes las orejas grandes, pero es más, transforma ese motivo de aparente vergüenza, pues en un símbolo de belleza y de identidad. Y qué sería de todos nosotros si alguien nos hubiera dicho, ay, así como estás preciosa, estás precioso, esto te diferencia de los demás, tendríamos mejor autoestima de entrada, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, es así como se construye la autoestima a partir del reconocimiento de tu valor como ser humano, ¿no? O sea, lo importante es que estás viva, ¿no? Es porque tu vida ya tiene un gran valor. Ahora, el estuche en el que vienes ya pasa a ser algo secundario, que sí te refuerza ese valor en tanto tú misma lo aprecias, ¿no? Y no sabes la de broncas que nos evitaríamos, como el por qué me toca siempre un hombre así, ¿no? ¿Por qué me relaciono con hombres Sí, maltratadores? Pues porque te enseñaron que el maltrato era cotidiano y era normal. sí, Y puedes confundirte en el amor con el maltrato. Aquí la mamá no le está dando este maltrato. Y además le está enseñando a responder al maltrato a partir del propio reconocimiento de sus notas características diferentes. Entonces, el ser diferente es maravilloso porque cuando hablamos de este principio de identidad y en los grupos y en los talleres les decimos, Adriana, a ti te ha tocado mucho el ver como decimos, a ver, repita conmigo, soy única, ¿no? Maravillosa e irrepetible. Es tu sí, sí, principio de claro. identidad, nadie es Adriana, nadie es como Adriana, nadie es eh, idéntica a Adriana. Puede haber similitudes, puede haber. Entonces, tú eres tú con tus orejas así, o con tus ojos así, o con tus zapatos así, porque imagínate que estamos hablando de una niña como cualquier otra niña, pero que es Sí, única, maravillosa e irrepetible. Pero imagínate que Mara tuviera Down, o que Mara tuviera pie equino, o que sí, Mara tuviera PCI y tuviera una distrofia en alguna de sus extremidades, ¿no? O que Mara tuviera, no escuchara, a pesar de tener las orejas de mariposa, fuera sorda, ¿no? sí, Aún así,
no deja de ser única, maravillosa e irrepetible porque nadie es como ella. Sí. Sí, y yo creo que esto pues justo empieza desde tus cuidadores, ¿no? Cuando un niño recibe aceptación, escucha, validación, ternura, pues tendrá más herramientas incluso para resistir la crueldad del entorno, ¿no? Acá los cuidadores son los que debiéramos de ser más empáticos para fortalecer justo eso, el interior de un niño o de una niña, ¿no? Y creo que sería todo diferente. Y mira, Elena, yo creo que podemos hacerlo si tenemos conciencia. O sea, cierto es que no nacemos sabiendo ser padres o madres y que los hijos no vienen con su manual, ¿no? Pero sí podemos, me voy a quitar tantito los lentes porque sí me distrae el reflejo, perdón. Okay. Pero sí podemos hacer conciencia de que los niños se van a identificar y se van a manifestar en el entorno social a través de la mirada de los adultos. Como mi adulto cuidador referente me vea, como mi madre me vea, como mi padre me vea, o mi abuela o mi tía con quien yo vivo, cohabito, y tengo más tiempo, no, va a ser mi referente. Y si yo veo que mi madre, mi padre o cualquiera de los adultos en mi entorno dice, ahí viene el botijas, ¿no? Pues, ¿por qué el botija? El panzón, ¿no? Ahí viene la tortolita. ¿Por qué tortolita? Ay, porque camina como tortolita, como palomita, camina así con sus dos piecitos. Ahí viene, o sea, los apodos, las descalificaciones, incluso hasta de las actitudes. Ay, la muy, la popis, la sangrona. Les atribuimos cada calificativo a los niños y después nos justifican diciendo, es que los niños son muy crueles, son crueles. O sea, la crueldad no viene de los niños la aprenden de la crueldad adulta. Y cuando hacemos conciencia de eso, entonces sí podemos dejar de lado esas prácticas de juicios y prejuicios que le están enseñando a los niños y niñas cómo ser crueles. O sea, el niño no es cruel por naturaleza, primera, así, desmantelamiento del patriarcado. No es cierto, el niño no es cruel por naturaleza. ¿Sí? Sí, yo creo que definitivamente, no. pues no. Acá, mira, lo que enriquece este cuento, pues eso, ¿no? Que nos permite abrir conversaciones necesarias en casa, en la escuela, ¿no? Porque pues justo esto que tú dices tiene que ver con la aceptación, la diversidad, el respeto, ¿no? Y esto, como dices, desmantela toda creencia de crueldad en los niños. Y esa sería como la primera. La segunda es que los niños no entienden y no lo hacen con esa intención. Ay, es una broma, están jugando, así se llevan, así se hablan, ¿no? Cuando vemos que de verdad hay dos niños que se están hablando a veces hasta con ira, con enojo, así juegan, es juego, ¿no? Y ya se están casi picando los ojos y minimizamos la agresión. Está bien y es maravilloso que la mamá le da herramientas a Mara para resignificar la burla. Pero no la burla en sí, sino las diferencias que Mara tiene, ¿no? Sus orejas son diferentes a la de la mayoría de los niños, su vestido es diferente, sus zapatos son diferentes a la de la mayoría de los niños y entonces le da herramientas para que ella resignifique sus diferencias, ¿sí? Pero no para vengarse de la crueldad, no para responder, no para engancharse, no para responder, porque no admite a Mara en su ser el insulto, la crueldad, la ofensa, no se ofende,
o sea, ella no se ofende, jamás le dice, oye, tú niño, no me digas así. Oye, ¿no? Sí. Ni en bromas me digas así, ¿no? No, no, no. O sea, ella, pues me dicen que tengo un hoyo en mi calcetín, pues es porque tengo un dedito curioso, jaja, ¿no? Pero mira, ¿sabes qué? Que también no solamente es el aspecto físico, sino su situación económica, ¿no? Económica, De la niña, claro. ¿no? Es una niña que tiene otra condición económica y por eso la molestan al grado que la tratan de humillar, ¿no? Y yo creo que las diferencias físicas, primero, pues no deben convertirse en un motivo de humillación, ¿no? Y vemos acá como también el lenguaje tiene poder, ¿no? Para destruir o sanar. Y estos niños o estos compañeros lo que quieren hacer es minimizarla, destruirla, pero pues no, en realidad ella muestra una actitud pues más empática y eso lo convierte en un escudo emocional y a mí me encanta cómo responde ella. Y fíjate que hablas de algo bien importante. Ella ya trae un escudo emocional, pero ¿de qué se defiende? ¿De qué se protege? De la violencia estética. La violencia estética la crea el patriarcado que empieza a corregir cuerpos. Y esa percepción llegó incluso a producir los grandes genocidios. Acuérdate de ese holocausto que fueron sacrificadas tantas mujeres y hombres judíos solo por el hecho de no ser de la misma raza, Sí, ¿no? ¿Y cuántos por no tener, les medían el tamaño de las orejas, de los pies y de la dentadura, ¿sí? Y así se daban cuenta que no eran de la misma raza uh-huh. y que eran judíos y por tanto tenían que irse de este mundo, no debían existir. Imagínate el nivel de maldad, de estar mal de la cabeza, ¿no? O sea, pero esas ideas, así como las vemos, te dividen, te Segregan. estratifican, te segregan, te estratifican, ¿no? Yo a veces digo, esos grandes guetos, ¿no? Sí, Que a veces llega a ser nuestra colonia, nuestra propia colonia, porque tú vives en el Infonavit y los otros viven en las lomas, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México vemos Santa Fe y vemos el pueblo y vemos el Cerro de Santa Fe, ¿no? O allá hacia el norte. O sea, estas diferencias sociales, los niños se dan cuenta. Pero a partir de la mirada del adulto que empieza a estratificar, a discriminar, a sectorizar por condición física primero, el cuerpo. Lo primero que le critican son sus orejas. Entonces, lo primero es la violencia estética. Luego viene la violencia que discrimina por su condición de pobreza. sí, ¿no? Sí. sí. Mira, yo y voy a luego poner un todavía ejemplo. la discriminan por estar sana de su mente. Ay, no nos vas a decir que son orejas de mariposa, ¿verdad? Y entonces ahí ella le dice, no, están grandes, pero no me importa. Ajá, Y eso me exacto. encanta porque ya, ¿no? Y Y luego, fíjate que voy a contar algo muy chiquitito que me acordé ahorita. Yo viví muchos años en el Pedregal, no en el Pedregal de San Ángel, sino en el Pedregal de San Nicolás cuando era niña, y las calles se llamaban muy de las chistoso. piedras. Sí, 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 exacto. Bueno, de entrada, pues te dicen que eres una piedrícola, ¿no? Casi, casi porque vives ahí en las piedras. Pero mi calle se llamaba del Pescado. Y yo, estilo Mara, escuché una vez, van a irme diciendo su domicilio completo. Yo creo que debe haber ido como en tercero de primaria. Que le digo, yo me lo sabía. Calle del Pescado, Manzana, ja, 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 ja. Se empezaron a reír y yo así, estilo Mara, pero ¿por qué se están riendo? O sea, eso era motivo de burla. Y luego ya de ahí me pusieron un apodo, o sea, porque dije el nombre de mi calle, no podías creerlo, ¿no? O sea, dices, ¿esto qué? ¿No? No tiene sentido. Y luego, pues claro que eso me afectó, que después de ahí, pues bueno, mamá tuvimos que mudarnos a vivir
en una unidad habitacional, tal. Tú hoy pregúntame, yo escucho unidad habitacional y ay, no quiero esconderme. ¿Cómo sí te va afectando todas esas cosas, no? Claro, porque tienen un impacto y hacen mella en ti, pero a partir de tu contexto y de tu entorno, ¿no? Porque Sí. seguramente no solamente hizo mella en ti, hizo mella en los adultos responsables de tu desarrollo, ¿no? De Sí. alguna manera, pues así tenía que ser. Entonces, bueno, pues Adriana, de verdad que este cuento da para esto y mucho, porque tendríamos que ver cómo desde este feminismo, cómo el patriarcado empieza corrigiendo los cuerpos, cómo también este patriarcado te establece figura de poder a partir, a partir de cómo puedes utilizar la burla, la discriminación, el señalamiento para sentirte superior, ¿no? Y fueron niños y niñas las que estaban haciendo uso de ese poder de señalar, de juzgar y de discriminar. Y es que en Entonces el también les fondo, das, sí, perdón, termino con esto, les das dos herramientas. Una positiva que es la validación a través de su mamá, que la está validando, la está reconociendo y apreciando lo bella y hermosa que es, la aprecia, ¿sí? Y ahí le da todo su reconocimiento y amor. Y esas son las herramientas poderosas de Mara. Pero ¿cuáles son las herramientas de los niños que se burlan? ¿Y para qué las usan esas herramientas? yo creo que primero en el fondo, exacto, hay un miedo a que tú a sentirse inferior, ¿no? Entonces, hacen uso de la burla, ¿no? Del sarcasmo, de todo esto para no sentir, justo porque no tienen una autoestima fortalecida, ¿no? Justo porque tienen una identidad tambaleante aún ya en su corta edad, Y ¿no? después vámonos a un corte, Adriana, Ay, porque esto pues nos da para mucho, pero tendríamos que ver también qué nos dice el enfoque de derechos y qué nos dice el enfoque de la salud mental de niños, niñas y adolescentes para que vayamos a partir de los vínculos y de la salud mental, ok, seguir derribando este patriarcado. vámonos Regresamos en entonces. un... Pues ya estamos acá de regreso, ¿no, Gaby? Sí, aquí luchando con las luces ahora, que si se ve Sí, más oscuro, que si ah, no. es ¿Sí? que luego así es la tecnología, parece que nos traiciona. Y bueno, ni modo, así es y pues hay que adaptarnos. Oye, vamos a abordar ahora que seguramente tú sobre esto sabes mucho, ¿no? Vamos a hablar sobre los derechos. ¿Qué pasa acá con los derechos de las niñas y niños, ¿no? Yo creo que este cuento de Orejas de Mariposa también nos ayuda a ver esto desde esa perspectiva, desde los derechos de la infancia, porque el cuento pone algo en el centro, algo fundamental, el derecho de todo niña y niño a crecer con dignidad, ya hablamos de esto, con respeto, con aceptación, ¿no? Entonces, creo que es solamente puntualizar en esto y pues hablar de que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a la protección en cualquier forma de violencia, ¿no? Humillación o discriminación. No sé qué podamos agregar a esto, Gaby. Pues sí, justo como tú lo dices, Adriana, ya hablamos de la identidad. Mara tiene una identidad muy sólida porque ha sido apoyada por su madre para ir construyendo su propia autodefinición de soy bonita,
de no pasa nada, de no me importa lo que digas, ¿no? Y esta es autodeterminación que, que le da la posibilidad de ejercer su derecho a la identidad. Cuando nosotros les preguntamos a veces, incluso a docentes, Adriana, a docentes, a ver, vamos a repasar la cartilla de derechos de los niños. ¿Qué es el derecho a la identidad? Que todo niño tiene derecho a tener un nombre. Y ya, ya, no. El derecho a la identidad es más amplio, Adriana. No solamente que tengas un acta de nacimiento y un nombre. Ese es el primer elemento, ¿sí? Palpable, reconocible, ¿no? Decir, tengo un nombre y eso me da una identidad ya, la forma de ser nombrado. Pero ¿cuántas veces estábamos diciendo? La chaparrita, esa gordita, a ver, mijita, que nunca jamás te ha dicho la abuela por tu nombre y siempre te dijo mijita o te dijo niña, ¿no? Sí. Es una forma de ir como desquebrajando tu propia identidad. Qué importante es que te nombren, que te digan tu nombre. Y mira, Mara tiene orejas, Mara tiene no sé qué. Le están diciendo por su nombre, porque la están señalando. Pero tu identidad no solamente es tu nombre. Exacto, pero además es importante, ¿no? Mira, así, bien breve. Ahora la de los ejemplos fui yo. ¿Sabes? Yo tuve el abuelo materno, no nos decía por nuestro nombre. A todos los nietos les decía, hey niño, hey tú niña, ven acá. O sea, no se podía aprender si no éramos 50, 10 y no nos llamaba. Yo de ahí lo dejé de querer, en serio, decía, como chiquita y dices, pues no me llama por mi nombre, ¿no? Y mira, luego yo que trabajé mucho tiempo acerca del nombre con los grupos de mujeres, con grupos de adultas mayores, todavía hay muchas a las que su nombre les avergüenza, en donde no se identifican con el nombre. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Más bien dinos tú qué pasó. No, bueno, el ejercicio del derecho a la identidad es justamente ser nombrado, pero que ese nombre te identifique a ti en este principio de que eres único e irrepetible. ¿Sí? Que no hay otro. Anastasio Gumersindo López Gómez es Anastasio Gumersindo López Gómez y no hay otro Anastasio Gumersindo López Gómez. Puede haber muchos Anastasios, pero López Gómez es él porque además él tiene la piel morena, tiene una estatura regular, como vienen las fichas de identidad, ¿no? Esas desafortunadamente de las de se buscan o cómo hacen tu perfil, ¿no? Cuando llegas a un trabajo, ¿no? Donde requieren tus notas características, ¿no? Ojo grande, chiquito, café, tal. Bueno, pues todo eso va constituyendo tu identidad. Y tiene un lunar aquí, y tiene un no sé qué en la espalda, ¿ok? Pues todo eso, tu corporalidad, es un elemento fundamental de tu identidad. Sí. Y por tanto, eres tú. Y si viene de ti, ¿por qué te habría de avergonzar? Esto es tuche. Pues porque lo aprendimos en la infancia, justo porque además nuestros propios cuidadores nos nombraban por la gordita, la esto, todo. O sea, ahí empezó. Cuando estás diciendo un apodo, cuando no le estás nombrando por su nombre, cuando es un número más, cuando es un niño más, una niña más, y recordemos este cartel de Mafalda siempre cuando decía la maestra, niños, vengan al salón, decía, y las niñas no. Te generalizaron incluso por tu condición, invisibilizaron tu condición de género al no nombrar niños y niñas. Entonces, sí, eso es algo muy nuevo. Dice, Marcela Lagarde nos enseña, querida maestra que aún está viva, dice, nos enseña a decir, lo que no se nombra no existe.
Entonces, cuando tú no nombras a un niño o una niña por su nombre, estás invisibilizándolo. Le estás restando un lugar en ese núcleo social, en ese entorno. Le estás quitando su lugar y lo estás masificando, ¿sí? Imagínate qué importante este derecho y luego no lo tomamos con la seriedad que se debiera, ¿no? Pero creo que también otro derecho es que los niños tienen derecho a ser escuchados y validados emocionalmente. Y vemos en el cuento que tiene una madre que no minimiza lo que siente, por el contrario, ¿no? La acompaña y eso dignifica, pues esto, las críticas. Entonces, pero yo creo que tú hace ratito hablabas, pero justo es porque esto es madre e hija tienen un vínculo, ¿no? Un vínculo fuerte que no importa lo que me digan afuera, yo tengo identidad fortalecida, autoestima fortalecida y además soy escuchada y además soy validada emocionalmente, ¿no? O sea, vemos que la mamá tiene un vínculo con Mara y Mara tiene un vínculo de apego seguro, donde su madre y tal. Y ahí la mamá está fortaleciendo el derecho a la salud mental. Hoy vemos muchos programas sociales que están hablando de salud mental o iniciativas de política pública de salud mental y dicen sobre todo para adolescentes. A ver, la salud mental inicia desde la más tierna infancia. O sea, la salud dental inicia cuando todavía no te salen los dientes. Desde la leche materna que tomas para el calcio y fortalecer, ya sabes, y desde ahí ya te están formando los dientes. Sí. Entonces, ¿por qué la salud mental tendría que ser un tema que abordas hasta la secundaria? Cuando tenemos niños en primaria que tienen déficit de atención, hiperactividad, hipervigilancia, ansiedad, depresión. Tenemos bebés con depresión, Adriana. Sí. Es de verdad lastimoso y lamentable que tengamos niños, bebecitos de 1, 2, 3 años o hasta meses que están con depresión. Y esa depresión que les causa ansiedad, Sí. trastorno de sueño, falta de control metabólico, o sea, un desorden, desajustes metabólicos, donde ya hay diarreas repentinas o falta de control de esfínteres, ¿no? O sea, es que no hay ahí un vínculo afectivo, ¿no? O sea, ¿dónde están esos cuidados? Puedes querer mucho a tu hijo, pero además pasarle a dar en toda la torre si no observas qué le impacta, cómo le impactan tus palabras, y ya no solamente las tuyas, sino las del entorno. Porque cuando tú regresas acá, el niño regresa a casa llorando, y, mamá, me dijeron en la escuela que yo era un barrigón, me dijeron en la escuela, no me escogieron para la función del Día de los Padres, del Día de la Madre, porque estoy muy bajito, ¿no? Porque estoy chaparrito. Sí. Y viene triste, porque está siendo excluido, pero no le dicen por qué está siendo excluido. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo excluyes a un niño que no escucha bien y por tanto no puede vocalizar? No va a estar en el coro nunca. Por eso yo celebro de verdad las escuelas que están formando coros de lenguaje de señas. Fíjate. Para los niños, ¿no? Esa es inclusión, esa es la inclusión. Justo te iba a hablar de ese derecho, ¿no? El cuento también promueve esto, el derecho a la diversidad y a la inclusión, ¿no? Este cuento enseña que ningún niño debe sentirse menos valioso por ser diferente, ya sea su cuerpo, su color de piel, de todo lo que hemos estado hablando. Y en cambio nos invita Orejas de Mariposa a construir espacios familiares, de vínculos, donde las diferencias no sean pues eso, motivo de burla, sino de respeto y de amor, de amor en ese entorno del niño, ¿no?
Fíjate que yo les platicaba, creo que en algún episodio, cómo cuando empezamos a formar las orquestas infantiles, el maestro seleccionó a una niña de 4 años, porque lo ideal para iniciar a aprender a tocar el violín y a empezar a acercarse a la música es la más tierna infancia, 3 y medio, 4 añitos, donde ya pueden vocalizar, ¿no? Y ya empiezan a tener una noción de ritmo. Y la mamá decía, Sí. ¿y esta para qué la escogen? Si es remensa, si es reburra, ni hace nada. Donde la sientan ahí se queda sentadita. O sea, la propia percepción que la mamá tenía de la niña le estaba dando a la niña su propia identidad, ¿no? Sí. Y además estaba afectando su salud mental porque ya había una desvalorización. Pero cuando el maestro le dijo, a ver, cántame las mañanitas, y la niña las cantó sin equivocarse en una sola estrofa. Se las cantó completitas. Pero además las cantó y la niña respiraba cada que hacía su pausa. Estas son las mañanitas. Y respiraba. Y entonces tenía una posibilidad, ¿sí?, de ser parte de ese grupo musical. Aunque su mamá no la valorara, no la entendiera y tal. Entonces, ¿qué toca a las instituciones? ¿Qué le toca a las adultas que acompañan? ¿Qué le toca a las maestras? Hablar con esas mamás que no se han dado cuenta, que están afectando la salud emocional y que además están vulnerando un derecho. Exacto. Y que además no le están protegiendo. Y que lejos de hacerse responsables de esa niña de manera positiva, le están fastidiando la vida. Y le están dejando huellas indelebles, huellas así como grabadas, cinceladas en piedra, que va a ser muy difícil de quitar. ¿Y cuántos de estos niños tienen acceso a una terapia psicológica? No, pues tendría que empezar la terapia por la mamá o por la cuidadora o el cuidador, ¿no? O sea, en realidad, no. O sea, ¿por quién tendría que empezar? Bueno, es que no sé, se nos está acercando el fin de nuestra transmisión. Siempre quisiéramos tener más tiempo, pero yo creo que esto nos recuerda que proteger a los niños y a las niñas no significa pues solamente cubrir sus necesidades físicas, ¿no? Sino también cuidar su corazón, su identidad y su derecho a sentirse únicos e irrepetibles. Yo creo que ahí está lo que debieran de hacer las cuidadoras, así que valorados, amados, porque cuando yo decía, sí. ¿qué clase de herramientas le da su mamá? Pues su mamá le da herramientas para que ejercite su resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de respuesta ante la adversidad, Sí. ¿no? Ante experiencias adversas. Y la humillación, la no validación, la discriminación y todavía la exclusión, porque que te discriminen es que te vean rarito, feo y que no te quieran convidar, ¿no? Del grupo. Sí. Pero, y ahí te están discriminando, pero la exclusión es que ni siquiera te hagan parte. ¿Sí? Que no puedas acceder a ese grupo, ¿sí? Y te excluyen totalmente. Entonces, ¿cuántos niños los excluyen del coro, de la danza, del fútbol, de la natación? Porque no dio bien una abrazada, no, no me sirve. No, es que está muy gordito, no puede hacer. Bueno, busquemos actividades donde los niños sean reconocidos, validados y se potencien sus capacidades. A lo mejor no va a ser bueno para el fútbol, pero no queremos Maradonas, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Los cuidadores, los padres no se dan cuenta de esto y entonces van cambiando, creen que el problema es el niño y van cambiando lo de escuela y escuela, porque quizá lo de menos sería que no lo acepten en el coro o en el equipo de fútbol. El problema es que no es aceptado, es rechazado y entonces hay que cambiarlo de una escuela y ya está un tema y hay que cambiarlo de otra escuela, pero en realidad el fondo nunca se tocó, ¿no? Y se busca como una alusión. Exacto.
el fondo no es ni el niño ni la niña, porque aquí vimos claramente con Mara cómo ella, con las herramientas adecuadas, pudo sortear la humillación, la vergüenza, la Sí. discriminación, la exclusión, la estigmatización, porque están estigmatizándola. Ujú. Él tiene los zapatos gastados, tiene el calcetín roto, su vestido es un No trae mantel, mochila. ni siquiera trae mochila, ¿no? Entonces, hay todo esto. Ella tuvo herramientas de resiliencia para enfrentar la adversidad, ¿no? Que sería en este caso la estigmatización, la segregación, la exclusión, la crítica perniciosa. Pero, ¿cuántos niños no tienen esas herramientas? Y entonces las Sí. propias mamás asumen que tienen un hijo problemático, que tiene, Ujú, porque ujú. tiene déficit de atención, tiene TDA, ay, ya tengo un niño problemático. El niño es hiperactivo, es un niño problemático. No, veamos cómo el niño nos está diciendo, es la radiografía clara de lo que está pasando en el sistema familiar, en el sistema comunitario, en el sistema educativo. El niño nos está, nada más, el niño ya no es el síntoma, es la consecuencia, ¿sí? Entonces yo te De preguntaría, estos ¿qué hacemos sistemas. distinto? ¿Qué hacemos entonces distinto al criar? ¿Qué tendrían que hacer las cuidadoras, las mamás? Criar en igualdad significa que ¿Ok? tú tienes el derecho y la obligación, pero que el niño tiene solo derechos. Y que el derecho es a la protección, a ser amado, ser respetado, en igualdad. Tú eres una persona que si te faltan al respeto, ¿qué dices? Oye, no me faltes al respeto, no me vuelvas a hablar así, no te permito que me hables de esa manera o que me Ujú. digas esta seña o que me, ¿no? Señor, ¿qué Sí, le pasa? No me falte al respeto, porque tú te puedes defender. La diferencia del niño es que tiene el mismo derecho a ser respetado que tú. La diferencia es que él no se puede defender de manera autónoma. Tenemos que darle las herramientas a partir del amor, el reconocimiento, la validación, la seguridad, nutrir la autoestima. ¿Y cómo se va a nutrir esa autoestima? Con ese reconocimiento, con esa resignificación de las diferencias, ¿sí? Sin que sí. hagamos más parte de la diferencia. O sea, ¿cuántas veces nos sentimos fuera del grupo porque nuestros tenis no eran de una determinada marca, Adriana? Sí, no, no, por supuesto. O sea, y es que mira, en el fondo yo creo que un niño que crece aceptado, amado, tiene más posibilidades ahora después de convertirse en un adulto emocionalmente más sano, seguro, Funcional. capaz, funcional y completo, ¿no? Y es que yo creo que no se trata de crear niños y niñas perfectos, ¿no? Tú lo has dicho en todos los episodios que llevamos, ¿no? Eh, pero ¿qué estamos haciendo los adultos por esos niños? ¿No? Entonces, necesitamos adultos que acompañen, ¿sí? Que protejan sin humillar, sin estigmatizar, sin discriminar, sin que proyecten sus propias carencias en los niños. O Sí, sea, si tú quieres el niño, no vas a ver de carencia, ¿sí? Porque el niño juega con un carrito de madera como juega con una pelota o con la arena o con lo que le des una y botella de tenga a su plástico. alcance. Una botella de PET, de plástico, la hace una nave espacial, ¿sí? Sí, Pero sí, en este sistema de consumismo, de comercialización, donde los niños son un mercado bastante prolijo, o sea, vamos a estar bombardeados. Y esa es crueldad para los niños que no tienen acceso a la tecnología, a los juegos con luces, con rayos, con pilas, que, o sea, hay niños que no lo tienen. Mira, eh, hace unos días veíamos en una reunión eh, donde nos explicaba claramente una persona que se dedicó a analizar la composición de las familias y decía, en la Ciudad de México,
el 52%, el Más de la mitad. 52% de las familias no tiene internet en su casa. A ver, imagínate tu vida sin internet. Sí, no. Y uno piensa que todo mundo tiene, ¿no? Que todo mundo tiene. Y entonces imagínate si eso ya se forma parte de la canasta básica aquí en el diario común, donde tienes que tener internet. Ah, bueno, pero el 92% de la población o de las familias sí cuenta con un celular. Sí, claro. Entonces, podrá no tener internet, pero tiene un celular. Este celular te saca de la exclusión. Porque aunque sea en las redes de la Ciudad de México, en las te conectas, en las públicas, y ya tuviste la posibilidad de la conectividad a la web. Es un derecho humano al internet, ¿no? Pero también es una herramienta nociva cuando lo ves desde la posesión y desde todo lo que puedes poseer a través de la información que te llega a tus manos, ¿no? Y entonces, que un niño no tenga un celular, de verdad hay niños que sufren porque no tienen un celular, porque no tienen un aparato, una pantalla, ¿sí? Cuando podrían tener una diversidad de posibilidades de usar su imaginación, su creatividad. Entonces, ¿qué hacer los adultos? No proyectar nuestras carencias, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Considerando que el niño depende de ti y solo de ti, y que lo que tú le digas lo va a creer. Y ya lo has dicho tú en transmisiones anteriores, es regresar a nosotros y ver qué pasó o cómo era cuando nosotros éramos niños. Y con esto quiero que vayamos cerrando, ¿no? Y dejarles a nuestras radioescuchas, a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué diferencias tuve que esconder en mi infancia? Que pensemos en esto, qué frases marcaron mi autoestima, ¿no? ¿Qué quiero hacer distinto con esta nueva generación que ahora me toca acompañar, cuidar, ¿no? Y yo creo que con esto nos deja un buen momento para poder reflexionar acerca de esto. Y pues vamos cerrando. Que esconder. Pues mira, aunado a esta pregunta detonante que tú haces y que nos dejas a la reflexión, ¿qué tuvimos que esconder para poder encajar, para sentirnos parte de? Sí. Nos va a permitir identificar qué tipos de violencia vivimos. Sí. A lo mejor nunca jamás en la vida nos pusieron un golpe encima, una cachetada o manazo o un chanclazo. Felicidades si eres parte de los que no eres hijo de la chancla, ¿no? O hija de la cuchara, del cucharazo. Lo que tenían cerca. Lo que tenían a la mano. Pero, ¿qué otras formas de violencia sí viviste? ¿No? Y si la mayoría de la violencia que viviste fue emocional, pues ahora no. Pregúntate cómo la has sorteado. Sí. Y ahí empieza la responsabilidad de ir sanando y de ir rompiendo este patriarcado para darse cuenta que además no fue por dolor ni por crueldad que nos dieran el chanclazo o la patada, sino porque así había un mandato social que se llama patriarcado. Pues ahí dejamos en el tintero para poder reflexionar. Pues Gaby, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Criar sin Patriarcado, porque no necesitamos parecernos a nadie para ser valiosos y ahí queremos dejárselos. Y pues que nos sigan escuchando por todas las redes, ¿no, Gaby? Sí, claro, y recordar que todas las infancias merecen respeto. Al igual que tú, no tiene que ver con que sean niños para que no
merezcan respeto. Entonces, pues escúchenos por Spotify, escúchenos a través de Facebook, estamos en todas las plataformas, así que esto es Crear Sin Patriarcado, les invitamos a que nos escuchen en CIMAC Radio los jueves a las 13 horas, estamos a través de su transmisor, de su radiodifusora, y después nos encuentran en todas las plataformas. ¿Vale? Así que, pues les agradecemos mucho que nos sigan, que nos estén replicando, por favor, compártanos, entren a las plataformas y también coméntenos, díganos qué les está pareciendo el programa, cómo estamos llegando hasta ustedes. Y bueno, eso nos va a ayudar a seguir trayendo temas que sean de su interés. Adriana, pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte. Adiós, hasta la próxima semana. Hasta la próxima.